Hola, somos tres nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro. Bienvenidos a Nutrición con Matices. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro podcast Nutrición con Matices. Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante, como todos, ya saben que todos son muy interesantes, y también decirles que ya casi terminamos esta temporada número 2 de nuestro podcast. La verdad es que el tiempo se ha pasado de volada. Y la otra parte interesante es que en todos nos hemos divertido y también sabemos que ustedes se están divirtiendo con estos temas interesantes que venimos a platicarles y obviamente del chismecito también, que ese no puede faltar, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar platicando del tema digestivo. El título como tal se llama Mejorando mi digestión. Esto quiere decir que vamos a estar platicando de algunos tips, recomendaciones con patologías o diagnósticos relacionados con el sistema digestivo que son más frecuentes, porque de diagnósticos en el sistema digestivo hay un buen. Entonces, no nos puede dar este episodio para platicar de cada uno. Así que vamos a estar platicando de los que más nos topamos con ciertos pacientes en consulta con ciertos diagnósticos más recurrentemente y obviamente con los tips y recomendaciones en general para justamente estar mejorando su digestión desde casa o incluso si van a algún nutriólogo o algo, pues bueno, coincidan parte de su tratamiento con estas recomendaciones dependiendo del diagnóstico que tengan. Pero ya saben que primero vamos a saludar y preguntar ¿cómo están, chicas? Empiezo yo, ya que aquí siempre nos peleamos por quién va a decir primero cómo está. Yo muy bien, gracias. En esta semana, hoy está nubladísimo aquí en Guadalajara. Se antoja un cafecito y existir y no trabajar. Claret ya me está presumiendo su café. Yo la verdad andaba corriendo, entonces no alcancé a preparármelo. Pero muy bien, aquí trabajando y muy bien, todo muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo me encuentro muy bien, muchas gracias. Ha sido una semana diferente respecto a actividades en general. Hoy incluso me toca ir a un partido de fútbol. Tengo mucho tiempo que no voy a un partido de fútbol, así que bueno, me tocará estar del otro lado como espectadora y echar porras. Bueno, ya después les platicaré mi experiencia en vivo. Y bueno, en general, todo muy bien. Espero que ustedes también. Y bueno, hoy, como mencionaba Claret, vamos a tener un tema bastante interesante que aqueja a muchas más personas de las que nos gustaría admitir. Y bueno, para dar o arrancar este tema que vamos a estar platicando, es importante que ustedes sepan, o a lo mejor ya lo saben, pero el sistema digestivo como tal es un aparato muy importante en cuestión para el tema de una nutrición saludable, equilibrada o balanceada, porque es donde van a pasar los alimentos y se va a llevar el tema de la absorción nutrimental. Y acuérdense que la nutrición pues es todo este funcionamiento o movimiento que hay ya de forma interna en el cuerpo. Entonces, si mantenemos o tenemos un sistema digestivo sano, saludable, podemos considerar que está llevando o se está llevando una buena nutrición a nuestro cuerpo por medio de los alimentos que estamos ingiriendo de forma diaria. Entonces, sí o sí tenemos que estar siempre pendientes de cómo está nuestra salud digestiva. Así que en este episodio, pues vamos a platicar un poquito de ello y de lo que mencionamos del tema de las patologías. Entonces, vamos a empezar por mencionar la primer patología, que es una de las más frecuentes que nos topamos en consulta nutricional o como paciente nutriólogo. Y el primero es la famosa gastritis y el reflujo gastroesofágico o ya como diagnóstico general el famoso ERGE, ¿no? Estos dos diagnósticos como tal son un tema inflamatorio del tejido de tanto estómago como parte del esófago también.
y puede llevarse a alteraciones mucho más fuertes que estas las conocemos como ya una intervención quirúrgica, donde hacen ahí movimientos en lo que son el cardias como tal, que es esta conchita o taponcito que tenemos entre el estómago y el esófago, que ya prácticamente en ese momento ya está deteriorado, ya no funciona, y lo que hace es la función de este cardias o esta conchita es justamente que no se regrese el reflujo o lo que viene del estómago. Entonces, bueno, Gia, Lu, me gustaría que nos compartan una recomendación o un tip de cómo podemos empezar a trabajar ya con este diagnóstico en cuestión a nuestra alimentación para que haya una, no una recuperación, pero sí ayudar a la estabilidad de esta inflamación o de este diagnóstico como tal. Creo que primero sería importante que identifiquen la causa del reflujo de la gastritis, ¿no? Puede ser el tema de tener una hernia, que sería que requeriría de cirugía en algunos casos. Otro sería un exceso de la producción del ácido del estómago, que es lo que está causando la acidez. Y otro sería el tema de hábitos, que creo que realmente es la más común. Cuando yo hago el cuestionario en consulta, sobre todo el tema gastrointestinal, siempre les pregunto si ya identificaron qué es lo que les causa el reflujo, la colitis, el estreñimiento o demás, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, es el consumo de irritantes, de consumo de grasas, que obviamente va a empeorar el tema de la producción de la acidez. Si tienes una hernia, el alcohol y la grasa también facilitan como este reflujo, lo que pasa con el reflujo es que el ácido del estómago se regresa hacia el esófago y por eso sentimos como ese ácido en la garganta. A veces no se siente tal cual y es imperceptible, pero entonces creo que deberíamos de empezar desde analizar nuestros hábitos y empezar a decir, bueno, ok, cuando consumo alcohol me da reflujo. Entonces, obviamente, tendrías que disminuir el consumo de alcohol. O estoy consumiendo muchas grasas y esto está empeorando mi reflujo. Muchas veces estos problemas se disminuyen con el simple hecho de empezar a comer más ordenadamente, ¿no? También puede empeorar si haces alimentos, tiempos de comida muy abundantes. Y pues obviamente siempre les voy a recomendar que visiten a su gastroenterólogo para que analicen si es un tema anatómico, como sería una hernia, o pues que se apoyen en su nutriólogo si es un tema de cambio de hábitos. Y que al final cualquier diagnóstico tiene que partir directamente de, como mencionaba Lu, un médico gastroenterólogo, un especialista. Y que si bien también, como mencionaba, puede tener un origen anatómico o puede también tener un origen respecto a los hábitos. Y muchas veces también hay que considerar que solamente el cambio de hábitos en cuadros que ya son muy crónicos puede no ser realmente suficiente, donde ya las personas tienen que utilizar cierto tipo de tratamientos farmacológicos, sobre todo al principio o durante un periodo de tiempo, para poder estabilizar todos estos síntomas y que en conjunto con el cambio de hábitos que se vaya dando de forma paulatina, esto se estabilice y con la autorización debidamente de su médico, ya pueda suspenderse el tratamiento farmacológico en algún momento o disminuirse. Y también hay que considerar que muchas veces parte de los diagnósticos o de la sintomatología, mejor dicho, de los cuadros gastrointestinales tiene relación también con situaciones de estrés. Por ejemplo, ¿no? Es una parte de nuestro cuerpo que se ve significativamente afectada ante situaciones de estrés en particular, ¿no? Lo cual también implica que con la adaptación de ciertos hábitos, como mencionaba Lucía, podemos controlar los síntomas, ¿no? Desde la modificación de la cantidad de fibra, los tipos de fibra, los horarios de consumo de alimentos, la combinación de los mismos. Por ejemplo, en cuadros de reflujo se recomienda no combinar alimentos sólidos con líquidos en cierto periodo de tiempo, precisamente para evitar que esta mezcla o este bolo que está dentro de nuestro estómago pueda regresarse de una forma mucho más sencilla y seguir provocando la temática del reflujo, ¿no? También separar los horarios entre
cuando comes y acostarse, por ejemplo, precisamente para evitar este tipo de situaciones, tener diferentes posiciones al momento de dormir, estar un poco más inclinados, precisamente para poder controlar un poco más estos síntomas que pueden generar un poco de incomodidad. Y anexando a lo que ambas están diciendo también, sobre todo con el tema farmacológico, bueno, voy a partir de ahí primero. Cuando ya empieza a haber una sintomatología como tal, ya sea el reflujo, ya sea incluso el dolor en el área que le llamamos la boca del estómago, que en sí anatómicamente es el epigastrio, o bien el tema de pirosis, que es una pequeña como irritación, a veces lo relacionan como que me duele la garganta o que en las mañanas empiezan como con tipo flemita, etcétera. Traten o eviten de que lleve, o sea, que sea constante esto y que no visiten al médico, porque Lu mencionaba el tema de la hernia. La hernia se lleva a cabo cuando este proceso de sintomatología que tu cuerpo ya te está avisando de que algo está alterado, puede caer después en una hernia por no visitar antes al médico o al doctor como tal y prevenir caer en ello. Entonces, es mejor siempre hay sintomatología, visitar al médico, ¿sale? Y el otro punto del tema farmacológico, a mí me gusta mucho decir que siempre lleven un trabajo o una intervención con equipo multidisciplinario, en este caso sería médico, obviamente, para que tenga toda esta intervención y el diagnóstico sobre todo, pero también el tema farmacológico que se puede llegar a dar, como bien lo decía Gia, es muy importante que un nutriólogo también esté ahí por esta alteración que se puede haber entre fármaco-nutrimento o nutrimento-fármaco. ¿Esto qué significa? Que muchas veces por los nutrimentos que estamos consumiendo por medio del alimento, puede inhibir el funcionamiento del fármaco o viceversa, que el fármaco esté alterando la absorción correcta de ciertos nutrimentos. Hay mucha evidencia en temas de que con tema de farmacología para la gastritis sobre todo puede llevarse a que caigamos en una anemia por el fármaco que se está utilizando. O bueno, esto ya es un poquito más a fondo las cosas, pero entonces mi recomendación sería siempre un trabajo de equipo multidisciplinario en el Inter y si hay ya sintomatología inicial, no se esperen a que sea grave y que no se puedan mover y que estén vomitando casi sangre para visitar al médico. Lu quería decir algo. Sí, me gustaría incluir, uno, que visiten a su médico. La hernia es un tema que ya está en tu cuerpo, pero puede ser un tema grave, ¿no? Si tú tienes una hernia, ya es algo que está así en tu cuerpo y tiene que solucionarse, puede controlarse, pero me gustaría hacerlos conscientes de que creo que es un tema muy común, ¿no? Tener gastritis. Todos tenemos acceso a omeprazol, lansoprazol y todos los antiácidos del mundo andan con su sobrecito de Riopan y pues sí, como comentaba Claret, el uso prolongado de estos medicamentos no es bueno, pero también el tener un reflujo y gastritis continuo por muchos años, cuando ya tienes tos, cuando ya te arde, cuando ya te quedas afónico de repente, es común que la gente tenga una tos que no se le quita y proviene del reflujo, puede causar cambios en las células del esófago, que es un tipo de cáncer que se llama esófago de Barrett. Entonces no es cualquier cosa, parece algo bien común y te tomas tu omeprazol y te sientes mejor, pero si vives constantemente con esto, no haces los cambios en tu dieta en tu estilo de vida, como por ejemplo, ahorita se me vino a la mente algo que no mencionamos, no acostarte luego después de comer, porque eso físicamente facilita el regreso del ácido hacia el esófago. Es un tema grave, o sea, es un tema que puede complicarse bastante, aunque sea algo que le pasa a mucha gente, hay que ponerle cuidado. Muy bien, está interesante. Nos gustaría hablar más de esto, pero vamos al que sigue porque si no nos da el tiempo. Entonces, el siguiente y más común y que muchas veces está mal diagnosticado con un síndrome de colon irritable es el tema de la colitis y lo vamos a anexar o lo vamos a juntar con el tema de estreñimiento. Vamos a platicar los dos diagnósticos, colitis y estreñimiento, para de igual forma
que o platicar del tema de algunos tips, recomendaciones, sugerencias y todo este show. Así que, Lugia. Pues también creo que es algo súper común. Yo siempre les echo carrilla que si tienen más de 25 años y me dicen que no a colitis, gastritis y reflujo es que no tienen 25 años. Y pues al final creo que es un tema de malos hábitos. La colitis luego se conecta con ciertas intolerancias alimentarias, pero también algo que yo les explico es, a ver, estás comiendo terrible, comes muchísima grasa, comes muchísimos irritantes, pasas ayunos y luego te atascas, consumes alcohol, no haces actividad física y le quieres echar la culpa a la leche por tu inflamación. A veces no es así y habrá que analizar qué es lo que te está inflamando con el simple hecho de empezar a organizar tus alimentos, consumir los nutrientes en proporciones adecuadas, muchas veces basta para disminuir estos síntomas. Y también algo que les explico, porque luego llega un punto en que dices, es que todo me inflama. Una vez que el intestino está inflamado, o sea que tienes colitis, que ya es reflujo y gastritis, hablábamos de esófago y estómago, en colitis hablamos de intestino, todo te va a inflamar. O sea, llega un punto en el que tu colon está tan inflamado que no importa que comas pechuga de pollo a la plancha, te vas a inflamar cada vez que comas, ¿no? Entonces, aunque sí hay que analizar si hay una intolerancia alimentaria y si estamos en una etapa aguda de la enfermedad en la que estás inflamado todo el tiempo, todo te cae mal, obviamente tendríamos que hacer adecuaciones nutricionales, como bajar por ejemplo, algunos vegetales que suelen inflamar mucho, intentar que sea bajo en grasa, igual, por ejemplo, con el estreñimiento. Hay pacientes que te dicen, es que soy súper estreñido y cuando tú les preguntas qué comen en un día, no mencionan ni una verdura ni una fruta. ¿Cómo quieres ir al baño si no estás consumiendo fibra? O soy malísimo para tomar agua. Es que por más fibra que consumas, si tú no te hidratas, no vas a ir al baño, ¿no? Entonces creo que todos estos temas parten desde el análisis de lo más básico, que sería cómo te estás alimentando, tus horarios están funcionando, estás realizando actividad física, porque por ahí, por ejemplo, por el estreñimiento, también es muy importante activarte físicamente para que ese intestino despierte y se mueva y quiera hacer su función. Obviamente, si los síntomas están fuertes, visitar a tu médico para que te ayude con un tratamiento farmacológico. En el caso de colitis, pues si ya estás muy inflamado, que te ayude con la desinflamación, pero sí creo que mucha gente quiere complicarse y quiere ser celíaco o intolerante al gluten, o todos pensamos que somos intolerantes a la lactosa cuando no lo somos, o a lo mejor toleramos cierta cantidad de lactosa, pero creo que si tú empiezas un plan de alimentación, aunque no esté tan orientado a colitis y gastritis o estreñimiento, vas a tener una mejora. Y ya si no mejoras, podrías ir disminuyendo un poco, porque luego llegan a consulta con su lista de alimentos prohibidos del gastro, ¿no? Y pues me dicen, es que no voy a poder comer nada, no puedo comer lácteos, no puedo comer gluten, no puedo comer carnes rojas, no irritantes, no chocolate, no grasas, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué voy a comer? Y no col, y no calabacita, y no brócoli, o sea, ni verduras, ¿no? O ciertas frutas que también pueden causar inflamación. Entonces yo muchas veces les digo, hay que empezar con algo normalito, conservador, y veme haciendo una lista de los días que empeoraron tus síntomas. Y vamos a encontrar un patrón. Si realmente eres intolerante a la lactosa, si realmente el gluten está siendo el problema, si son las calabacitas que te inflaman, porque en este tema digestivo, como en todos los temas de nutrición, el tema individual creo que es importante, ¿no? A ti pueden caerte súper malas calabacitas y a otro paciente exactamente con la misma patología que tú no lo inflaman, pero lo inflama la lechuga y al otro lo inflama el queso. Entonces, yo siempre les recomiendo esto y creo que es algo que haría como una recomendación en general, que si estás teniendo una patología gastrointestinal, pongas atención el día que empeoran tus síntomas y anotes lo que comiste y vas a encontrar un patrón. Tal vez es el domingo que te deschavetas y desayunas, comes y cenas fuera de casa, o es el sábado que sales de fiesta y consumes alcohol,
¿O es algo que parece tan inofensivo como un brócoli el que detona tu mayor síntoma? Sí es un tema de autoconocimiento, como mencionas, porque para empezar, no todos tienen la misma respuesta a los mismos alimentos, a las mismas combinaciones eh, y a las mismas cantidades, porque también ese es un punto importante, ¿no? A veces son ciertas cantidades de ciertos alimentos los que empiezan a generar como este malestar en la sintomatología. Y que muchas veces, como en muchas circunstancias, como hemos platicado en otros episodios, queremos reducir la mejora a una acción en particular. En este caso, por ejemplo, con el tema de ciertos alimentos en específico, ¿no? No cambio el resto de mi alimentación, no establezco mis horarios, no aumento mi consumo de fibra, no aumento mi consumo de agua, pero compro alimentos fermentados y los incluyo una vez al día, ¿no? O empiezo a incorporar el tema, por ejemplo, de prebióticos, ¿no? Pero, de nuevo, no hago el cambio en mi estilo de vida, en mis horarios, en mi alimentación, en el ejercicio en general. Y que también hay que considerar, o bueno, hay algo muy en particular que me sucede a mí por el tipo de asesoría que trabajo. Eh, lo que mencionaba en mi intervención anterior, el tema del estrés. Es muy frecuente, por ejemplo, que en los deportistas competitivos, en etapas de competencia, se presente este tipo de sintomatología. Es decir, que empiecen con, sobre todo, inflamación a nivel del colon. Entonces, también es importante, o algo que trabajo mucho con ellos, es el manejo de la alimentación previo a participar en una competencia a manera de prevención, precisamente para aquellos que tienden a ser muy sensibles y que su respuesta generalmente ante el estrés, la ansiedad, la incertidumbre de competir, empiezan a generar cuadros de inflamación intestinal o cuadros gastrointestinales en general, ¿no? Por lo tanto, volvemos al punto que mencionaba Lucía, el tema de la individualidad. Yo trabajo con atletas que ven la pasta días antes de competir y les genera un proceso de inflamación muy importante, pero que comen pasta incluso el día que compiten y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que particularmente el estrés competitivo, al menos en mi experiencia, genera mucha sintomatología relacionada con los cuadros gastrointestinales y es algo que muchas veces los atletas no identifican y que muchas veces no se explican por qué antes de competir o los días que compiten sienten que su digestión está totalmente volteada. Y para como hacer más fuerte esto que está diciendo Gia, creo que es, en general, tienen que saber o conocer que el sistema digestivo está súper conectado con muchas terminaciones nerviosas. Entonces, así yo les digo el ejemplo de cuando te subes a una montaña rusa y gritas, sientes cómo se contrae todo tu estómago y toda la garganta, etcétera. Bueno, supongamos que cuando estás nervioso, ansioso, enojado, feliz, etcétera, tu sistema digestivo va a recibir estos impulsos nerviosos porque tiene muchísimas terminaciones nerviosas y es de la forma que se va a mover tu sistema digestivo. La palabra correcta para, sobre todo lo que es el esófago, intestino delgado, grueso, etcétera, que son los órganos huecos del sistema digestivo, se mueven a través de peristalsis. Esto quiere decir que hay movimiento del músculo del órgano para que vaya hacia abajo todo lo que es el bolo alimenticio, etcétera, hasta que pueda salir como forma de evacuación. Entonces, por eso es importante lo que mencionamos, del movimiento que tú tengas como actividad física para mejorar el tema del estreñimiento o de la colitis, el tema que dice Gia del estrés o la ansiedad, el nerviosismo, etcétera, puede impactar en lo que es todo nuestro sistema digestivo en general, incluso también, por ejemplo, la gastritis o el reflujo puede estar relacionado a eso, como lo mencionó Gia. Entonces, en términos generales, yo les quiero decir que el tema digestivo sí o sí tiene que ser muy intuitivo, ¿ok? Es saber, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué alimentos realmente estoy teniendo cierta reacción? ¿Y qué pasa después de que como ciertos alimentos o que tengo diferentes situaciones, que estoy nerviosa, que estoy enojada, etcétera? Porque justamente muchas veces dicen, es que antes no me caía mal el brócoli.
Pero esta semana que tuve muchísimo trabajo, estuve con muchísimo estrés, muchísimas juntas, comí un día brócoli y me cayó muy mal. O tuve diarrea, o tuve vómito, o algo. Se pueden juntar dos caminos. Una, que el brócoli estaba mal, o lo que comiste dentro del platillo que llevaba el brócoli estaba mal. O dos, que haya sido relacionado que tu sistema digestivo estaba muy alterado por este tema de las terminaciones nerviosas y simplemente no hubo una adecuada digestión. Entonces, sí es una forma de evaluar las diferentes causas raíces o posibles causas raíces que te están llevando a tener estas alteraciones digestivas y estarlo haciendo constantemente, actualizándolo, porque no todos los días va a ser igual. Entonces, al final es un tema de este conocimiento o autoconocimiento de alteración con la ingesta de ciertos alimentos, es un tema también de prevención. Tanto prevención, como lo mencionaba Gia, en el tema deportivo, o el tema de también si eres una persona que todo el tiempo está sentada, etcétera, tienes que prevenir el tema de sí moverte, de consumir la suficiente agua, la fibra, etcétera, para que le ayudes también a tu sistema digestivo a estar mejor, ¿no? Porque estás pasivo a lo mejor el 80% de tu día y si no haces ejercicio vas a estar el 100% de tu día de forma pasiva. Entonces no le eches la culpa a tu cuerpo, o sea, tienes que agarrar las riendas y ayudarlo también a que pueda trabajar de forma adecuada. Y ya la última cosa que yo recomendaría en términos generales es, a lo mejor a algunos no les gusta, a otros les va a dar risa, pero el tema de las evacuaciones fecales. Ustedes pueden buscar en Google, pónganle escala de Bristol. Yo con todos mis pacientes, sea la situación que sea, utilizo escala de Bristol porque ahí viene el tipo de evacuación fecal. Las evacuaciones fecales nos pueden dar mucha información. Incluso creo Lu lo mencionaba. Puede ser que un día tengas diarrea, evacuación pastosa o algo, pero porque un fin de semana antes fuiste a alguna fiesta, comiste algo que no era recurrente y ya piensas que estás mal del estómago y simplemente fue por lo que comiste. ¿Sale? Entonces es muy importante evaluar cómo están nuestras evacuaciones fecales. Incluso hay aplicaciones para que vayan viendo cómo van los tipos de evacuación y este nos puede ayudar bastante con el tema de la colitis o el estreñimiento, porque hay tipo de estreñimiento que necesita un tipo de fibra, por ejemplo soluble, o hay otro tipo que necesita fibra insoluble. Entonces eso obviamente ya va más cercano con tu nutriólogo, con el profesional de nutrición. Pero bueno, evaluar o estar checando, monitoreando nuestras evacuaciones fecales nos puede dar muchísima información para ayudar a nuestro sistema digestivo. ¿Ok? Chicas, ¿quieren incluir algo? Vas, Lu. Yo como diario. Bueno, me gustaría cerrar con que vayamos, como decía Gia, de lo más global hacia lo más específico. Normalmente con cambios en tu dieta vas a poder solucionar esto y que una sola cosa, un té, o sea, no va a mejorar tu salud digestiva. Y complementando lo que comentaban del estado de ánimo, el estrés y demás, les comentaba a las chicas antes de empezar a grabar que justo el viernes fui a una plática que dio otra nutrióloga que se llama Melissa Rivera, que ella me confesó que va muy al día con nuestros episodios y le agradecemos por escucharnos, que hablaba de justo esto, ¿no? La conexión del aparato digestivo con el cerebro. Y algo que me gustó muchísimo que ella explicó en esta plática es que la conexión es en las dos direcciones. O sea, no solo que tú estés estresado afecta a tu cerebro, digo, a tu intestino o a tu estómago, sino que el que tú no tengas una buena digestión afecta a tu cerebro. Y eso puede reflejarse en temas psicológicos, psiquiátricos, de depresión, de ansiedad. Ella hablaba, por ejemplo, hasta de la relación de la microbiota en niños con autismo. Entonces, me encanta esta forma actual de ver el aparato digestivo como algo muchísimo más allá de solo absorber nutrientes, ¿no? Sino como el inicio de muchos temas de salud que pueden controlarse con buenos hábitos, que como lo he mencionado en algunos episodios, de repente parece algo como muy vacío, ¿no? Querer comer para bajar de peso, querer comer para verme mejor,
pero no, realmente si lo analizan, los alimentos es algo que podemos controlar prácticamente al 100% de qué entra a nuestro cuerpo y cómo es digestión, pero hasta cómo me siento emocionalmente, ¿no? Si a mí me dicen, si evitas esto, vas a tener menos episodios de ansiedad, yo lo haría, ¿no? Entonces, solo para que analicen eso, que no es solo que se me inflame el estómago, es cómo se siente todo mi cuerpo. Y que al final cuando hablamos de temas de salud en general, ¿no? Desde la mejora del estado de ánimo, como mencionas, el control de ciertos marcadores metabólicos, como hemos platicado en otros episodios, el tema del rendimiento en mi caso, incluso hasta factores de estética, ¿no? Como mencionabas anteriormente, todo parte o, si no parte, tiene como base fundamental la alimentación. Y es interesante y preocupante, pudiera llegar a ser incluso que hasta la fecha hay muchos quienes pueden no llegar a considerar el peso de la alimentación y del ejercicio y el impacto que tiene en nuestra vida en general, más allá de solamente tener un físico específico, ¿no? Como mencionabas, porque tanto la alimentación como el ejercicio van más allá y tienen un impacto fundamental. Ahorita lo estamos mencionando en la salud digestiva, lo hemos hablado cuando hablábamos del tema de diabetes, se ha observado la relación que tiene precisamente con temas emocionales, diagnósticos psiquiátricos, es decir, el impacto de cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio va mucho más allá de lo que sea que pudiéramos considerar hasta este momento y siempre va a ser la recomendación en general para todo. Porque tiene un trasfondo inmenso, abismal, justamente. Y por eso estamos aquí, porque nos apasiona nuestro tema y pues obviamente para estar compartiendo más información con todos ustedes sobre esto y que también vean esta importancia que estamos mencionando del tema de la nutrición, del ejercicio y también la salud mental. No somos como tales profesionales en salud mental, pero consideramos que también es una rama pues muy importante para también muchas cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Pues bueno, quiero darles las gracias, Gia, Lu, por esta información tan valiosa que están compartiendo y a ustedes, público que nos está escuchando, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que este episodio les haya gustado bastante, que esta información les haya servido o les haya abierto un poquito más la mente para poner prevención en su sistema digestivo o salud digestiva. Y pues bueno, no se olviden de compartir este episodio para que más gente nos esté escuchando, de escucharnos y vernos en YouTube, en escucharnos en Spotify, seguirnos y todo para seguir creciendo. Muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.